Nosotros somos el equipo conformado por Jocelyn González, Carlos Gómez, Jesús Bustamante, Fernando Marroquín, Ricardo Domínguez e Iván Natáñez. Y nuestro tema principal es los derechos de los trabajadores menores de 14 años y las mujeres en el ámbito. Nosotros elegimos el tema de los derechos laborales de las mujeres y de los menores de 14 años. Y es básicamente, el trabajo trata básicamente de los derechos que se les otorga a los menores de edad como trabajadores. También, pues, las mujeres, qué derechos tienen cuando están embarazadas, los trabajos pesados, qué pueden y qué no pueden hacer, cuánto se les paga, las primas que se les dan, qué más, para los menores de edad, los trabajos que pueden realizar, el pago que se les ofrece. Eso fue lo que nosotros pusimos en nuestro documento como trabajo final. Y pues básicamente es de eso de lo que hablamos. La razón por la cual elegimos este tema del derecho laboral de niños y de mujeres es que se nos hace un tema muy importante, ya que estos dos grupos desafortunadamente son los menos representados entre la sociedad. Se escucha mucho que, por ejemplo, las mujeres no tienen las mismas oportunidades de trabajo que los hombres. Se escucha mucho que los niños los están explotando en diferentes países. Entonces creemos que es un tema muy relevante del presente. Los artículos ya mencionados sobre la protección de los derechos de los menores y las mujeres trabajadoras son el reflejo de la protección que existe para esos sectores que han sido considerados vulnerables durante el tiempo. Antes se creía, como ya mencionamos, que los hombres eran los que salían a trabajar y las mujeres y los niños no, pero desde la revolución industrial, que ellos salieron a trabajar, se comenzó a hacer protección para estos sectores, ya que existían muchos abusos y les pagaban muy mal y en condiciones muy malas. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo se han esforzado arduamente para que esos dos sectores cuenten con protección y con derechos. Actualmente las que son más discriminadas son las mujeres que se embarazan porque son despedidas de su trabajo, y creemos que es importante que las personas conozcan que en la Constitución y en las leyes de nuestra nación están esos derechos que deben de ser exigidos para poder trabajar de manera igual que los hombres. Bueno, pues adentrándonos más en el tema, en el contexto de los niños, podemos observar que los artículos se dirigen más a brindar condiciones que puedan proteger la integridad, la salud y el desarrollo del niño. Como ejemplo, encontramos que para que un niño pueda entrar a trabajar, primero que nada debe de constituir, pues en sí, el mínimo de edad para poder entrar. Necesita el permiso de sus padres, al igual que estos trabajos no pueden llegar a poner en riesgo su salud. Como prioridad observamos que se pone en el ámbito laboral muy por encima de todo que las leyes y los derechos de los niños se vean respetados. Y adentrándonos un poco más en el contexto de las mujeres, encontramos que las condiciones y facilidades están más bien dirigidas a las madres trabajadoras, a las cuales se les deben de otorgar vacaciones, por ejemplo, para que éstas puedan tener un parto que facilite y que además asegure su salud y que no ponga el trabajo como un obstáculo en sí. De manera que consideramos que los derechos de los niños menores de 14 años y de las mujeres trabajadoras están muy bien estudiados en la Ley Federal del Trabajo, pero no se aplican a la realidad. Encontramos este problema ya que en la vida real pues pudimos notar que existen mujeres que trabajan bajo condiciones, por ejemplo, embarazo, cuyos derechos no se respetan, o bien que hay niños menores de 14 años que están trabajando, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo menciona que no debería ser así. Esa fue la utilidad práctica que le encontramos relacionarlo con la vida real. Además, consideramos que este tema pues era muy amplio, pero lo redujimos a simplemente las medidas que toma la Ley Federal del Trabajo para proteger a estos grupos vulnerables. Pudimos identificar que todas las leyes referentes a ellos, a niños menores de 14 años y a mujeres trabajadoras, están enfocadas a protegerlos y a tratarlos por igual respecto al resto de los trabajadores. A mí lo que más me gustó de la clase fue el tema de propiedad intelectual. Se me hizo un tema muy interesante, ya que es algo que me puede servir a lo largo de mi carrera. También se me hizo interesante derechos de autor. Quizás el tema que menos me gustó fue derecho bancario, porque es un tema muy elaborado, muy grande,
y que necesitas saber mucho para comprenderlo. El tema que más me gustó fue el tema de derecho de propiedad intelectual. Se me hizo muy interesante cómo puedes defender tus derechos y tu propiedad aunque haya sido un producto o un bien intangible. Se me hizo bastante complejo, pero más que nada interesante. Y el tema que menos me gustó fue el tema de derecho fiscal. El tema que más me gustó de la clase, de todo el curso de Derecho Empresarial, fue de los últimos que vimos, el de la propiedad intelectual, ya que creo que es algo muy importante en la actualidad, que es pues importante nosotros conocerlo, ya que como profesionistas vamos a hacer invenciones algún día y debemos de saber cómo deben de ser protegidas ante las leyes. Y de los temas que menos me gustaron fue el de derecho fiscal, ya que se me hace un tema muy extenso y con muchas regulaciones, pero también me pareció interesante, pues porque debemos de conocerlo como profesionistas que vamos. Los temas que más me gustaron fue el de derecho fiscal, ya que así puedes conocer todo acerca de impuestos de los que tienes que pagar siendo una empresa o siendo una persona física. También me gustó el tema de propiedad intelectual, ya que así conoces cómo protegerte siendo una empresa. El tema que no me gustó fue el de derecho bancario, ya que se me hizo muy amplio y un poco complejo. Bueno, pues en mi experiencia personal, uno de los temas que más me gustó fue siendo lo del derecho fiscal, debido a que no se hace tanta prioridad a lo que viene siendo el pago de impuestos y pues en sí hacer un ciudadano más responsable en ese contexto, ¿verdad? Y también viene siendo lo de derecho bancario, para saber y analizar cómo está dividido pues este sector en México. Y la verdad, uno de los temas que así no me sentí tan conmovido pues viene siendo lo de propiedad intelectual, aunque reconozco que viene siendo un tema muy importante hoy en día. El tema que más me agradó de todo el curso fue derecho fiscal, ya que pudimos ver los derechos y obligaciones que tenemos como futuros contribuyentes del sistema fiscal mexicano. Me pareció interesante ya que vimos algo que considero que todo mundo debería saber, que son los esquemas fiscales que existen. Por ejemplo, vimos también todos los impuestos que debemos pagar y que pagamos día a día y que a veces ni siquiera sabemos. Y todo esto me agradó ya que es muy aplicable a la vida diaria. Lo vemos día a día, lo usamos día a día y no lo sabemos. Respecto al tema que menos me gustó fue el de derecho económico, ya que considero que fue algo extenso y sobre todo muy teórico. No le encontré mucha utilidad práctica, a pesar de que vimos, por ejemplo, los artículos de la Constitución. Precisamente por eso, por leer todos estos artículos, me pareció un poco tedioso. El contenido era muy interesante, pero sí me pareció mucho contenido que abarcamos. Y fue un poco complicado, por ejemplo, estudiar para el tema y aprenderse qué partes correspondían a cada artículo, qué artículo trataba sobre cierto tema o cosas así. Por eso fue el tema que, a pesar de que fue interesante, me agradó menos que el resto.